Bueno, shalom amigos, aquí estamos de vuelta otra semana más, pero esta vez en vivo y en directo con Enrique Fleischmann, con nuestro maestro de Talmud. Y hoy vamos a ir nos va a explicar Enrique el capítulo, la primera Mishnah, solamente la primera, del capítulo 2 del Pirkei Avot, el Tratado de los Padres, cuyo autor es un rabino muy especial, se llama Nasi, Rabbi Yehuda Nasi. Rabbi Yehuda Nasi. O sea, Sí. lo llaman así, pero Nasi no es el apellido, sino que es un Título. un título de honor, digamos, ¿no? Y entonces de esto también Enrique nos va a explicar un poquito para que tengamos, yo también, mayor idea de quién estamos hablando. Así que nada, bienvenido Enrique, un gusto Hola. estar de vuelta contigo. Y bueno, Hola a todos. adelante. Hola Raúl. Bueno, un poco hay que acostumbrarse otra vez a esa relación de tú a tú, después de tanto tiempo de aislamiento social, de estar en casa, después de 2 años de pandemia. La verdad que se agradece, Del online. sí, la oportunidad de un poco volver a la vida normal. Y bueno, esta también es una oportunidad para celebrarlo. Y será la primera vez, creo que desde... Es la segunda vez. Sí, digo, pero desde aquellas primeras Hicimos sesiones. una nada más, sí. Exacto, exacto. Y luego ya volvimos al confinamiento. Bueno, como dijiste, hoy vamos a seguir comentando el tratado de Pirkei Avot, el tratado de los padres. Tal como hemos dicho, es la tradición que se establece en el mundo judío de hacer una lectura del Pirkei Avot, el periodo entre Pesach y Shavuot. ¿Por qué? Porque es el periodo que prácticamente significa desde el momento que se sale de Egipto, el momento de la entrega a la Torá, y por eso hace falta una especie de preparación espiritual y ética para ser capaces de recibir la Torá, como se bien dice, Derech Eretz Kadmon LeTorah, o sea que los valores éticos están o son vienen antes de la entrega de la Torá, o sea, es un fundamento que también la Torá de por sí tiene fundamentos éticos, una relación dialéctica, pero ese es un poco el motivo de por qué leemos Pirkei Avot durante todo este periodo. Y también la tradición de la cuenta del Homer tiene Sí, el mismo origen, ¿no? sí, sí, De sí. ir evolucionando Sí. espiritual y éticamente. Evolucionando hasta la entrega de la Torá en Shavuot. Que a propósito, Shavuot no es es la única fecha en el calendario judío que no tiene fecha concreta, sino está calculada según la duración de tiempo que hay desde Pesach, que son 7 semanas. Sí, También, había habido una discusión sobre eso, pero al sí, final se resolvió esto. por eso se llama Shavuot que son semanas, y bueno, y ahí se dice que bueno, que de alguna forma hay un vínculo entre la salida de Egipto y la entrega de la Torah, en términos quizás más abstractos, ¿no? La liberación ¿no? Que es la salida de Egipto, pero la Torah nos dice la versión A, o sea, ¿para qué somos un libro para algo? Sí, sí, la de Egipto es la liberación externa y la Torá es la liberación interna. Exacto, digamos, es la paradoja de la libertad, de que la libertad cuando se consume, ¿no? Y se elige un camino, de alguna forma se restringe, pero esa es exactamente la libertad. Y bueno, pero volviendo a lo nuestro, porque si no vamos a filosofar, no vamos a acabar, y la gente quiere tajles, cosas concretas. Bueno, hoy vamos a hablar de una Mishnah, de un versículo concreto del segundo capítulo de Pirkei Avot. Como ha dicho Raúl, este versículo en concreto fue digamos, dictado por Rabbi Yehuda Nasi, que hoy en día sería en hebreo moderno presidente, en la antigüedad Rabbi Yehuda Nasi, y el título que como llevaba, ¿no? Nasi era de alguna forma el líder más importante de la comunidad judía en Eretz Israel después de la destrucción del templo por parte de los romanos. Prácticamente era el vínculo entre, digamos, las autoridades romanas y la población que estaba en la tierra de Israel, y eso también conllevaba también una cierta responsabilidad interna, entre otras cosas. Era quien lideraba el Sanedrín, era quien lideraba, o sea, el mundo espiritual, el mundo de la enseñanza, el mundo de la Torá,
Y bueno, entonces una figura muy importante, independientemente de la cuestión de Yehuda Nasi. Rabbi Yehuda Nasi en concreto es un rabino de un linaje importantísimo en el mundo judío, prácticamente descendiente de Rabban Gamliel, de Hillel, la casa de David, etc. De Hillel también. Sí, 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 o sea, es del mismo linaje. Según la tradición, él nace el día que muere Rabbi Akiva, que es durante la rebelión de Bar Kokhba, 132-135 de la era común. Y su gran obra es la Mishnah, lo que nosotros al final estamos estudiando aquí, que es la Mishnah, que después se desarrolla en la Gemara. Y él es quien recopila, digamos, toda la tradición oral que se fue desarrollando desde el momento que se entrega la Torah en Sinaí hasta ese momento, que es por lo menos 1500 años, fácil, ¿no? Él recopila todo y genera lo que es la Mishnah. Esa es su gran obra. Y bueno, y hasta hoy en día, cuando en la tradición judía se habla de Rabbi, todo el mundo sabía de quién estamos hablando. Es una persona que ya prácticamente tiene tanta importancia que ya ni siquiera se le menciona por el nombre. Me habías contado antes, sí, que él tuvo que vencer cierta oposición, digamos, al ponerlo por escrito, algo que debía ser oral. A ver, oposición, no sé si oposición, pero lo que realmente hace es romper con la tradición, porque las dos líneas en paralelo, una la línea de la Torah escrita, ¿no? Y la línea de la Torah oral, a ver, tienen una característica muy, muy concreta. La escrita es escrita, ¿no? Pero el oral se desarrolla de generación en generación y se prohíbe escribir. Entonces lo que él hace de alguna forma es romper con esa tradición de seguir desarrollando la tradición oral y transformar esa tradición oral en una especie de tradición escrita, que sería la Torah escrita, lo que nosotros llamamos Torah oral, que en realidad está escrita, la Mishnah está escrita, no es oral. O sea, es oral hasta ese momento. Y eso, en ese sentido, sí es un acto, no sé si revolucionario es la palabra, pero es un acto que rompe con tradiciones, porque realmente establece un idioma común de la Torah oral en una circunstancia muy especial del pueblo judío, ¿no? Que hay que recordar que estamos después de la hecatombe del año 70, de la era común, que es la destrucción del segundo templo, y por supuesto el exilio de la gran mayoría de los judíos de Israel, y la segunda hecatombe, que es la rebelión de Bar Kokhba, que también acabamos con una derrota, y ahí también, desde el punto de vista social, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista económico, una hecatombe total. O sea, estamos hablando de un momento muy, muy difícil del pueblo judío, y lo que hace este liderazgo es decir, bueno, vamos a establecer una especie de denominador común, más allá, digamos, de lo que sería la Torah escrita y también la Torah oral. Yo no sé hasta qué punto también el hecho de establecer aquí la Torah oral, la Mishnah y la Gemara, también es una especie, digamos, de respuesta al desafío que representaban distintas sectas o distintas corrientes, que una de por ejemplo los caraítas, que solamente aceptaban la Torah escrita. Tenemos por el otro lado, digamos, el incipiente cristianismo, que sale como una vertiente de tradiciones judías, y también ahí desarrollan su propio, digamos, forma de ver, digamos, la Torah oral. Entonces ahí yo creo que es un poco el motivo por qué Rabbi Yehuda Nasi se preocupa de desarrollar el tema de la Mishnah. Vamos a... ¿Qué hacemos? Nada, seguimos. Bueno, ok, entonces hoy vamos a hablar hoy sobre, como he dicho, el segundo capítulo, la primera Mishnah, que es la Mishnah que se cita aquí a Rabbi Yehuda Nasi. Importante destacar que en el primer capítulo, que como hemos hablado hace 2 semanas, se comienza con el desarrollo de la Torá desde Moshe, pasando por todos los sabios, ¿no? Y se llega prácticamente hasta lo que serían el padre directo, que es Shimon ben Gamliel, que es el rabino, que es el padre de Yehuda Nasi, y con él se cierra el primer capítulo del Tratado de los Padres. Entonces él de alguna forma abre un nuevo capítulo en el Pirkei Avot, y significa que yo creo que desde el punto de vista simbólico también él
representa de alguna forma un nuevo comienzo de la tradición judía. Y yo creo que por eso es importante también destacar por qué él figura aquí en el segundo capítulo. No lo digo solamente yo, lo dicen grandes comentaristas del mundo judío. Ahora no me acuerdo qué, creo que es Abarbanel, pero no estoy seguro. Pero es un detalle que lo comentan claramente. Bueno, vamos a hablar ya directamente, concretamente del texto. El texto aquí voy a coger una traducción de un libro bastante conocido, de las muchísimas interpretaciones que hay de Pirkei Avot. Se trata la ética de Sinaí, del rabino Bunim, de Estados Unidos, que luego fue traducida al castellano, y aquí yo voy a leer la traducción al castellano de esta primera Mishnah. La voy a leer porque considero que, digamos, el texto es lo bastante importante como va a tener una traducción, yo no diría preciso, por lo menos aceptada, ¿no? Luego ya comentaremos qué significa cada una de las palabras. Bueno, comenzamos. La Mishnah, Perek 2, segundo capítulo, Mishnah 1. Rabí dijo: ¿cuál es el camino recto que el hombre debería elegir? Esta es la pregunta. La respuesta: el que brinda prestigio a quien lo transita y lo honra ante la gente. Esa, digamos, es la primera parte. Voy a leer todo y luego ya vamos a ir desarrollando. La segunda parte: sé tan cuidadoso con una mitzvah leve como con una grave, pues no sabes cuáles son las recompensas por observarlas. La segunda parte. La tercera: considera el perjuicio que ocasiona una mitzvah comparada con su recompensa y el beneficio obtenido por un pecado comparado con el perjuicio que ocasiona. Esa es la tercera parte. La cuarta: reflexiona acerca de 3 cosas y no caerás en manos o en las garras del pecado. Sabe que encima de ti hay un ojo que ve, un oído que oye y un libro en el que se registran todos sus actos. Esto es la exposición de las ideas principales de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabí, por supuesto, no era solamente lo que él decía siempre y todo el momento, pero es un resumen de su forma de ver el mundo de la Torá vinculado con la ética. Y ahora vamos a ir parte por parte. Después de haber leído todo el conjunto, vamos a analizar cada una de las partes y luego vamos a ver el conjunto en su totalidad. Vamos a ver la primera parte. Rabí dijo: ¿cuál es el camino recto que el hombre debería elegir? Esa es la pregunta, digamos, a grosso modo. Aquí merece la pena mencionar que la pregunta es una pregunta con chicha, ¿no? Porque primero él habla de elección. Claro, nosotros estamos hablando ante un texto religioso que supuestamente no debería haber elección, ¿no? Nosotros estamos obligados por definición a cumplir con la mitzvot, ¿no? Eso es el mundo religioso judío. Y por lo tanto aquí no debería haber elección. Entonces ya es interesante ver el tema de que Rabí en su visión ética en primer lugar habla de una elección. ¿Y quién elige? Es el hombre. No son los rabinos, no es la Torá, no es una autoridad por encima, es el hombre, es la persona, es el individuo quien elige, ¿ok? Además habla del camino recto. El camino recto, lo voy a decir un poco, es algo distinto del camino bueno, porque lo menciono porque en la continuación de este capítulo, otro rabino habla de cómo se da de escoger el camino bueno. Y aquí la elección de la palabra el camino recto no es casual, porque el camino recto es el camino visible. El camino bueno es un camino subjetivo. El recto es un camino que todo el mundo, el recto es una línea que todo el mundo puede ver. O sea, no es un tema que va a nivel subjetivo, no es un camino abstracto, sino es un camino concreto que se puede ver. Y yo creo que la elección de las palabras no es casualidad. Eso, digamos, es la pregunta. Vamos a la primera respuesta que da Rabí, y vamos a ser, por supuesto, muy breves en la explicación, porque al final lo interesante es conocer esto y después quien esté interesado ir profundizando. La primera respuesta que él da es sobre el camino que se tiene que elegir, es aquel camino que brinda prestigio a quien lo transita y lo que honra ante la gente. Aquí la traducción es un poco no del todo aceptada, digamos, si nosotros vamos a las interpretaciones de los muchos rabinos, porque aquí lo que se puede llegar a entender es que el camino correcto, el camino recto, es aquel que de alguna forma
satisface o brinda prestigio a la persona, pero también, de alguna forma también lo que hace es honrar ante la gente. O sea, el camino recto es aquel camino que cuando uno hace un hecho positivo, no es un hecho positivo solamente porque él lo considera un hecho positivo, sino porque también los seres humanos lo consideran un hecho positivo. Lo que falta en esta traducción, y no sé por qué, pero lo que sí se puede deducir del texto hebreo, que también tiene que ser un camino que sea bien visto por Dios. O sea, aquí tenemos que cumplir, para que sea un camino recto, desde el punto de vista, digamos, ético, tiene que cumplir primero que es un camino correcto, ¿no? Que sea correcto para la persona, que sea correcto para el resto de las personas, pero también que sea correcto desde el punto de vista religioso. También se puede interpretar que el camino que hace que tú tomas decisiones correctas, que tienen consecuencias positivas para ti y positivas para el entorno, Sí. Es el camino de Dios. Sí, bueno, puede ser también, pero tiene que cumplir también. Pero puede, y si tú, yo qué sé, montas una fiesta de derroche, ¿no? Y todo el mundo está contento y todo el mundo se emborracha, puede ser que la gente lo vea bien. O sea, eso sí cumple. Tú estás bien, la gente te respeta, ¿no? La gente está contenta porque se emborracha, pero no estoy seguro que a eso se referían. O sea, no estamos hablando de, digamos, una máquina de rating, ¿no? Estamos hablando de unos actos, ¿no? Que sean reconocidos por otras personas, ¿no? Pero también tienen que ser de por sí, también tienen que ser positivos. Sí. Sería no como una ganancia material en todo Exacto, no es una ganancia material y tampoco de popularidad. A propósito, también ciertos comentaristas advierten, ¿no? Que si nosotros nos llevamos al extremo, y ahora voy a hablar del tema de los extremos, si vamos al extremo, es que claro, podemos caer hasta en lo que sería el ibris, ¿no? Digamos, en esa megalomanía, ¿no? De hacer actos que supuestamente son positivos, ¿no? Y que la única idea que hay en la mente de la persona que lo realiza no es el hecho de hacer un acto bueno, sino es crear, digamos, fama, prestigio, lo que sea, ¿no? No voy a entrar en casos concretos, pero en muchos casos, claro, hay personas que supuestamente están haciendo cosas buenas, pero sabemos que en el fondo no es por eso. Entonces, esa es una advertencia. Y ahí voy a tocar un poco el tema de los extremos, ¿no? Porque aquí se utiliza también una palabra en hebreo que es muy importante, la palabra tiferet. Tiferet, quien conoce un poco la tradición cabalística, yo no la conozco, pero el tiferet resulta que es el camino medio entre lo que sería Gvurá y Gesed, es el camino medio entre, digamos, entre los extremos, sí, ¿no? El equilibrio. El equilibrio. Y lo que aquí, comentan comentaristas, Bartanura, el rabino Bartanura, por ejemplo, Rambam, Maimónides también lo considera que lo que el Rabbi está aquí diciendo es que no solamente tiene que ser un camino que sea que cree prestigio a la persona ante los demás, sino también tiene que ser un camino del medio, ¿no? O sea, y ellos siempre al final de alguna forma llegan al tema, por ejemplo, del dinero, ¿no? Está por un lado el derroche, está la persona que vive en una santidad, supuesta santidad, ¿no? Que también se autocastiga, ¿no? Que eso también no es positivo. Ellos consideran que lo que Rabia, que de alguna forma está diciendo es, tenemos que coger el sendero del medio. Esto es un poco hablando de la primera parte. Otra cosa interesante ver aquí en la primera parte, en el texto, y luego creo que sería interesante poner el texto debajo en YouTube para que la gente lo pueda leer. Cuando habla del texto, habla la elección del hombre, es una especie de recomendación, no hay una obligación. Estamos todavía en el nivel estamos hablando de principios éticos que no son obligatorios desde el punto de vista religioso. Ahora vamos a ver en los siguientes niveles cómo realmente estamos hablando ya de obligaciones. Entonces vamos a la segunda parte y dice lo siguiente, Rabbi: sé tan cuidadoso con una mitzvah leve como una grave, pues no sabes cuáles son las recompensas por observarlas. Pues aquí ya vemos digamos, un cambio de texto, un cambio de tono, ¿no? En el primero una especie, digamos, cuál es el hombre, es más a nivel de recomendación. Aquí no, aquí ya es casi un mandamiento. Tienes que ser cuidadoso. O sea, ya está dirigido a la persona. A propósito del Maharal, el rabino de Praga,
justamente dice, el primer principio es una especie de recomendación. Aquí ya como hablamos de mitzvot, ya es una dirección directa al judío. Es casi un mandamiento. Y lo que dice aquí Rabbi, en el segundo nivel, es que si antes hablábamos, digamos, de lo que representa actos benevolentes y actos positivos, aquí ya estamos hablando de nuestras obligaciones. Y dentro de la ética y dentro de las obligaciones morales que tenemos, también el cumplimiento de la mitzvot es un cumplimiento que no tiene que tomar en cuenta las recompensas que puede llegar a tener el cumplimiento de esta mitzvot, sea en este mundo o en el mundo venidero. ¿Por qué? Simplemente porque sabemos que hay recompensa, ¿no? Hay una serie de recompensas para cada mitzvah, pero no lo sabemos. Entonces, al no saberlas, nosotros no podemos empezar a evaluar qué mitzvah hacer y qué mitzvah más importante o cuál es menos importante, si no tenemos que cumplirlas todas. Y aquí hay un principio ético muy importante que va más allá del tema de la mitzvot. Es un tema, ya es un principio moral, es un principio de decir que una acción no se mide por las consecuencias que tiene o por los resultados que tiene, sino por la intención que hay y por el hecho de que es una acción buena. O sea, la mitzvah de por sí ya es una acción que se considera buena y por lo tanto hay que cumplirla sí o sí, independientemente de los resultados que pueda llegar a tener a nivel particular o a nivel del resultado de la mitzvah. Es un principio ético muy, muy importante. Vamos al tercer nivel, porque si no, no podemos alargar aquí. El tercer nivel que hablamos aquí es, ya pasamos del primer nivel, que era el nivel ético, ¿no? De las acciones positivas, el segundo, que era de las obligaciones, del cumplimiento de las obligaciones. Aquí ya llegamos a lo que serían las obligaciones, las mitzvot, pero también las transgresiones. O sea, ya estamos bajando un poquito ya en el nivel ético, ¿no? Entonces lo que dice es lo siguiente. La tercera frase de Rabí dice lo siguiente: considera el perjuicio que ocasiona una mitzvah comparada con su recompensa y el beneficio obtenido por un pecado comparado con el perjuicio que ocasiona. Entonces aquí estamos ya hablando no de aquella persona que dice, bueno, voy a cumplir todo, sino estamos hablando de quien entra en el mundo de la mitzvot y a la hora de cumplir una mitzvah está de alguna forma valorando el esfuerzo que se tiene que realizar comparando con el supuesto beneficio que la persona tiene que llegar a hacer tiene que llegar a recibir a la hora de cumplir con aquella mitzvah. Pero no solamente se habla del cumplimiento de los actos buenos, sino también de los actos negativos. El mensaje de Rabbi, y también lo hago muy breve, es que a la hora de tomar una decisión de cumplir una mitzvah o de realizar una transgresión, es el momento de parar y pensar. Él no lo dice a calcular a nivel de, a ver, me conviene, no me conviene esto. No, es un segundito. Tú realmente tienes que pensar, ¿merece la pena realizar esta transgresión? ¿Merece la pena no cumplir una mitzvah? Eso yo creo que es el mensaje más importante. Quizás más importante que hacer un cálculo económico si me conviene o no realizar la mitzvah, porque en realidad no podemos, porque ya vimos hace un par de minutos, ¿no? Vimos que no sabemos con la recompensa. Sí, de alguna manera abre un debate, se puede decir, o comentarios sobre lo que en términos más modernos, más actuales, se dice cuáles son los incentivos correctos para hacer algo. Sí, bueno, pero en este caso... No económicos, en general. A ver, justamente él no hablan aquí de incentivos. Morales. Él tampoco no habla de incentivos. Cuando él habla de sahar, cuando él habla de recompensa, él habla de recompensa del esfuerzo que hay que hacer para realizar una mitzvah, o el esfuerzo que hay que hacer para evitar una transgresión. El esfuerzo de pasar al lado de una panadería que venden productos no kasher y no tentarse a comer. Ese es el esfuerzo, ese es el coste del cumplimiento, de no hacer... eso es lo que se refiere. Claro, pero ahí hay algo muy importante que es el resultado. Cuando hablas del esfuerzo, sí, lo hablas en relación al resultado que claro, puedes obtener. por eso dice, él no habla aquí de la recompensa. La recompensa tú no la sabes en el mundo venidero y en este mundo, no la sabes. O sea, lo que sí sabes es el esfuerzo que se conlleva. Entonces, antes de realizar la transgresión o antes de decidir qué nivel de empeño tú pones en una mitzvah, ¿no? Siempre tienes que pensar que eso al final te va a dar algún tipo de recompensa, de satisfacción,
digamos, de una realización de la pertenencia al mundo de la Torá. Y por lo tanto, antes de medir, ¿no? Nunca te olvides que en realidad, a pesar de que a veces cuesta mucho, puede costar mucho cumplir una mitzvah, por ejemplo, y siempre voy al tema de kashrut, porque creo que es lo más palpable, ¿no? El hecho de evitar comer ciertas cosas, el hecho de mirar el producto de dónde viene, cuidar la vajilla, todo eso. Eso tiene un coste económico, un coste psicológico, un coste social también, ¿no? Porque también está ahí desde el punto de vista social. Claro, todo esto es un coste. Entonces, a la hora, ese empeño que tú estás poniendo en el medio de la mitzvah, ¿no? Es lo que te dice, siempre acuérdate que aunque estás pagando un precio para cumplir esa mitzvah, ¿no? Para que sepas, nunca te olvides que también tienes una recompensa. O sea, siempre tienes que hacer esa valoración. Que a propósito, aquí podemos entrar también en otro aspecto. Yo solamente lo voy a mencionar como una pincelada. Lo que hacen muchos rabinos es hacen una división entre lo que sería la recompensa por el hecho de hacer una mitzvah, ¿no? Porque eso no tiene una recompensa, no hay una recompensa palpable, ¿no? Y la recompensa por el empeño que pones. El empeño sí tiene sí es, digamos, es un mérito. O sea, el esfuerzo que uno pone en una mitzvah es sí reconocido. O sea, sí hay una diferencia entre alguien que pone empeño y no. Eso sí hay diferencia. Lo que no hay diferencia es el cumplimiento de la mitzvah. El cumplimiento de la ley no hay diferencia. Todo el mundo y todas las mitzvot, ¿no?, tienen que ser cumplidas independientemente de la recompensa. Lo que sí se toma en cuenta es el empeño que se pone. Y eso es lo que intenta un poco aquí decir Rabbi. Vamos a la cuarta parte porque si no nos alargamos demasiado. Y la cuarta parte ya dice lo siguiente. Dice, reflexiona acerca de 3 cosas y no caerás en manos del pecado. Sabe que encima de ti hay un ojo que ve, un oído que oye y un libro en el que se registran todos sus actos. Aquí ya nos olvidamos del mundo ético, nos olvidamos de la mitzvot, nos olvidamos de los debates filosóficos. Aquí ya estamos hablando de cómo se ha de cuidar una persona, ¿no?, para no caer en la transgresión, no caer en el pecado. Ya estamos hablando directamente del pecado. Y aquí prácticamente lo que habla Rabbi es, digamos, un gran hermano, ¿no? Un gran hermano que es Dios, ¿no? Que escucha, que tiene oído, que tiene ojo, ¿ok? Y además que registra. Estos 3 componentes tienen importancia. ¿Por qué? Porque cada uno representa distintos aspectos de nuestra actitud como seres humanos. El oído es, el ojo es la capacidad de Dios de ver los pensamientos humanos, ¿ok? El oído es la capacidad de escuchar a lo que la persona habla. Y los registros son de los hechos. Entonces, nuestras acciones, en el fondo, que al final a eso vamos, ¿no?, están prácticamente compuestas por 3 niveles. El nivel del pensamiento, que es interno, el nivel de lo que hablamos, ¿no?, y el nivel de lo que hacemos. Todos estos están controlados, vigilados y tienen importancia. O sea, nunca podemos decir nunca, bueno, lo importante es lo que hacemos y no importa lo que decimos y no importa lo que... Sí que tiene importancia. Y todo está registrado. ¿Y para quién está registrado? Para aquellas personas que probablemente en las distintas etapas anteriores no tienen la capacidad o no tienen los conocimientos o no tienen la preparación para poder llegar a esos niveles de cumplimiento de mitzvot a través, digamos, de la búsqueda del camino recto, a través de la búsqueda del cumplimiento correcto de la mitzvah sin buscar recompensa. Esta gente necesita policía. Sí, bueno, y al final yo quiero un poco resumir, y lo bonito de todo esta presentación es que hablando un poco de Pesaj, hace 2 semanas teníamos 4 hijos, ¿no? Y acá también tenemos 4 tipos de personas, o 4 tipos, digamos, genéricos, ¿no?, de actitudes hacia acciones morales. Está, digamos, el primer nivel, cuando hablamos al principio, la gente que busca el camino recto, ¿no?, porque busca el camino recto y está dispuesta hasta superar su obligación, ¿no? Está el segundo nivel, es aquel que, bueno, cumple bien, pero cumple. Ni más ni menos, pero cumple, y cumple bien. O sea, es un buen cumplidor de la ley. Está el tercer nivel, ya las personas que cumplen, pero depende cuándo y cómo. O sea, se van a cruzar el semáforo rojo cuando no hay quizás no hay un policía por ahí lejos. O van a valorar si van a cruzar el semáforo, depende de qué. O van a hacer alguna trampa impositiva, si le pillan o no.
Y está el cuarto nivel de aquellas personas que directamente están motivadas y que la única forma no sé de controlarlas, pero mantenerlas dentro del ámbito de lo que sería una actitud moral es directamente actuando sobre el miedo. O sea, el miedo de que hay alguien que te está vigilando y que eso en algún día puede tener repercusiones. Yo personalmente creo que son prototipos, ¿no? Pero creo que en cada uno de nosotros, eso ya es una cuestión personal, ¿no? Cada uno que se mira a sí mismo, ¿no? Yo creo que en cada uno de nosotros hay un componente de cada uno de estos prototipos, ¿no? No creo que está el puro que solamente busca, digamos, el camino real, y no está tampoco la persona que, o quizás hay, pero son muy raros, ¿no? También el otro extremo de quien busca solamente, digamos, los caminos aquellos donde nadie lo va a ver, porque al final todo está visto y todo está registrado. Yo creo que en cada uno de nosotros depende la situación, depende las circunstancias, ¿no? Depende quizás otros factores, ¿no? Tenemos algo de cada cosa. Yo creo que ese es el mensaje, sería más importante de Rabí, es decir, los valores éticos tienen nunca que olvidarse que estamos hablando de personas que somos una mezcla entre personas que aspiramos a algo elevado de nivel espiritual, pero también nos vamos a través del miedo. Y por eso el camino correcto, el camino del medio, es tomar en cuenta que en cada persona hay un poco de cada cosa, y por lo tanto ese es, digamos, es la esencia de la ética moral, con saber que estamos hablando de distintas personas y tenemos que encontrar siempre el mix adecuado para poder garantizar que la gente tome, al final, llegue, digamos, a la cumbre, que sería, yo creo, el primer nivel, pero no todos estamos ahí, ¿no? Y bueno. Sí, digamos, haciendo una lectura descarnada y tal vez no del todo religiosa de todo esto, es que es lo que hacen los gobiernos. Tratan de convencerte por las buenas, pero si no haces caso, la policía. Claro. Pero en el caso de los gobiernos no hay una... O sea, hay propaganda, hay sí, educación, hay... Exacto, pero no nos olvidemos que el objetivo del gobierno no es necesariamente una conducta ética y moral. El Estado está para... Más bien El Estado es un aparato que, que algunos le adjudican unos valores trascendentales, ¿no? De representar una nación, representar una idea, eso para otro debate, pero el Estado no deja de ser un aparato. Entonces, las funciones que tú dices, quizás otros dirían que en realidad son funciones de que su utilidad son para dominar. O sea, sí, claro. Exactamente. Entonces, claro, no estamos hablando de cómo llegar no cómo saltar a un nivel espiritual, sino de que estamos hablando, el rebaño. Es espiritual, pero los que no lo saltan, mirá que te miran el gran hermano. Pero la diferencia de Rabbi Yehuda Hanasí, que Rabbi Yehuda Hanasí no tenía policía. Nosotros en la Mishnah, en la Gemara no tenemos policía. Claro. Si no llevamos adentro la Torah, si no llevamos adentro los valores, no tenemos salida, porque no teníamos. Hoy sí está el Estado de Israel, que hoy es el día de la independencia, se celebra en Israel, pero la tradición judía no es una tradición de Estado. Sí, porque estuvo siempre totalmente inerme en ese sentido. Entonces siempre teníamos de alguna forma que encontrar la combinación de poder llegar al máximo número de personas a través de estos principios. Por supuesto que es idealizar un poco, porque siempre hubo presión para mantener comunidades a través de presión económica, social, etcétera. Eso existe a través del gobierno local. A través del gobierno local, a través de la institución de las comunidades, por supuesto, estamos idealizando, pero no, la base nuestra no es la policía. No, fue un buen entrenamiento ese. Sí. Así que bueno. Bueno, eso es todo por hoy. Pues creo que estuvo muy interesante esto también, como cada vez. Espero que hayan disfrutado. Como siempre, si hay preguntas o aclaraciones, están los comentarios. Así es. Que les invitamos que los usen. ¿Ok? Vale, pues muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Raúl. Una vez más. Muchas gracias. Y bueno, vamos a cortar. Gracias. Shabbat shalom. Chao, shalom.